Bueno, pues buenas tardes y vamos a proceder a la presentación del libro de Fray Alexis González de León. El título creo que es bonito: El diálogo como categoría teológica, un amor que desciende. El primer abad de Tessé, Roger Schitz, decía que en nuestra sociedad se habla mucho, pero se dialoga poco. Entonces, cuando uno lee con detenimiento el libro de Fray Alexis, comprende que el dialogar es una riqueza inconmensurable y nos abre un mundo más humano, porque el diálogo, curiosamente, nos remite al mismo Dios. Y de ahí eso de una categoría teológica. Claro, el hablar esto de categoría teológica, más de uno le puede asustar, porque esa palabra categoría teológica ya creen que es una cosa difícil, oscura. Al contrario, de categoría teológica quiere decir sencillamente que se ha de estudiar como algo que está relacionado con Dios. Luego no es solo el aspecto humano de hablar, de comunicarnos, sino que esa comunicación, ese diálogo, hace referencia siempre a Dios y va, por tanto, más allá de un acto simplemente humano. Y es que si nuestras sociedades se van deshumanizando, es sin duda por la falta de diálogo. Paul Watzlawick, no sé si lo conocéis, un psicólogo norteamericano, de origen polaco, bueno, el autor de ese libro tan curioso que se titula El arte de amargarse la vida. Bueno, pues decía Paul Watzlawick que para acabar con las guerras no habría nada mejor que poner a los dos contendientes a que dialogasen, que cada uno fuera capaz de escuchar las razones del otro y acabarían reconociendo la verdad que hay en cada uno sin necesidad de llegar a declararse la guerra. Estas siempre se deciden a distancia. Y es verdad, los que promueven la guerra nunca están frente uno del otro, siempre están a kilómetros. Solo los contendientes se encuentran unos enfrente de otros. Por eso creo que una frase muy elocuente de San Juan Pablo II viene a explicitar ese sentido. Decía el Papa: el diálogo basado en sólidas leyes morales facilita la solución de los conflictos y favorece el respeto de la vida, de toda vida humana. Por ello, el recurso a las armas para dirimir las controversias representa siempre una derrota de la razón y de la humanidad. Por eso Fray Alexis tiene una frase que a mí me ha gustado mucho y dice: el cobarde teme la palabra, ya que ésta conduce a la verdad. A lo mejor en el fondo los que promueven las guerras son auténticos cobardes, que no se atreven, digamos, a enfrentarse al otro de tú a tú. Por eso el subtítulo del libro es muy gráfico y se concreta con esta frase que le da un poco, digamos, sentido trascendental. Dice él: el diálogo como categoría teológica, un amor que desciende. Es bonito, un amor que desciende, que era el título que originalmente él quiso darle al libro. Un amor que desciende. El diálogo conecta directamente con el amor o bien nos conduce a él. El libro es un producto de un trabajo largo, sesudo, realizado en condiciones muy difíciles. En su elaboración se desarrolló una lucha por superar los contratiempos que ocasionaba una enfermedad con la que aún sigue luchando Fray Alexis. La tesis doctoral, de lo que este libro es un extracto, podemos decir, fue elaborándola entre tags, resonancias, quimios y todo eso que acompaña esa lucha. Al final la tesis fue defendida el 23 de noviembre de 2023 en la Facultad de Teología de San Esteban de Salamanca. Y desde entonces, pues Fray Alexis es doctor en teología.
La tercera parte de esa tesis es lo que constituye el libro que hoy presentamos. Yo creo que el libro es original. En 11 capítulos breves va desarrollando un tema que supone ahondar en muchos aspectos del ser humano. Él ha sabido darle amenidad, acompañado de citas de autores clásicos, modernos y contemporáneos. Es curioso ver que el libro, digamos, está como muy enriquecido por muchos autores, que eso siempre hace que el libro se lea con más actualidad, digamos. El estilo de Fray Alexis es claro, su lenguaje sencillo, pero rico. Merece la pena destacar que pocos, creo yo, han estudiado tan ampliamente el tema del diálogo como lo hace Fray Alexis. Un protagonismo especial lo ocupa la figura de Pablo VI, ese gran papa, ese gran santo, que destacó el diálogo como arma para desarmar lo que nos desune. Dialogar es asumir las diferencias que nos distinguen de los otros, conscientes de que esas diferencias nunca nos empobrecen, sino que nos enriquecen en vez de enfrentarnos y separarnos. Todo ello supone un camino que hay que recorrer en la mutua comprensión, esa comprensión que nos proporciona la parte del diálogo. Toda lectura enriquece. Miguel de Unamuno, que era bastante agudo, salmantino él, aunque de origen de Bilbao, decía: cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Creo que merece la pena leer, pero sobre todo merece la pena leer algo que nos vaya humanizando y ayudando a que esta humanidad sea producto de escuchar al otro y ser capaz de dialogar para encontrar la verdad del otro. Conociendo su verdad, más fácilmente seremos capaces de amar. Dialogar es un amor, el de Dios, que desciende. Quizá tras su lectura valoremos el diálogo y podamos decir con Ansel Green en su libro Orad en todo momento: bendice nuestros diálogos para que gracias a ellos nos acerquemos y nos comprendamos cada vez más los unos a los otros. Bien, pues voy a terminar de presentar el libro dejando que Fray Alexis lo presente el contenido y cómo se ha ido desarrollando todo ello. Fray Alexis, sabéis, es canario de Tenerife. ¿Cómo es? ¿Conejero? No, sí. ¿Cómo? Chicharrero. Chicharrero. Yo, como soy de la península, es chicharrero. Y bueno, pues creo que la riqueza que tiene el libro es interesante ir descubriéndola y desde ahí quizá leerlo detenidamente y realmente enriquecernos con lo que él nos propone. Le dejamos la palabra a Fray Alexis. Muchas gracias, Fray Saro. Y buenas tardes a todos. Puede pasar dos o tres cosas en esta tarde. Intentaré no ser muy largo. Una es que ustedes se duerman. Otra es que me duerma yo por el tema de la medicación y la enfermedad. Intentaré no hacerlo. Yo tenía 10 páginas aquí escritas y esta tarde cuando las leía, pues me decía, pues a lo mejor se las reparto, las dejo aquí en la librería, el que quiera que las fotocopie. Pero contarles un poco la génesis de cómo surgió el tema del diálogo en mí. Bueno, esa génesis fue desde muy pequeño, por motivos personales en la familia, pero fundamentalmente creció en mí una necesidad de diálogo cuando la violencia o las exigencias cortaban la espontaneidad de la persona, cuando no se deja ser a la persona quien es. Y en ese sentido, ese diálogo pues se siente truncado. A veces nuestras familias, las normas, nuestras instituciones
no nos dejan ser quienes somos. Y el diálogo resulta necesario. Parece una obviedad hablar del diálogo, pero hablar del diálogo, que es lo que tenemos como seres constituidos de palabras y de pensamientos, somos creados a imagen de Dios y semejanza de Dios como seres lógicos, dice Martín Gelabert. Y en ese sentido, ese ser lógico, también, aunque parezca una obviedad hablar de diálogo, es obvio hablar de la vida, es obvio hablar de la historia, y sin embargo tenemos historiadores, sin embargo tenemos filósofos existenciales, sin embargo tenemos gente que busca sentido a lo que viven, a lo que dicen y a lo que escuchan. El problema es, había un libro cuando yo empecé a estudiar el diálogo que dice, el título no recuerdo el autor, el título decía, yo te escucho, tú estás equivocado. Y es una postura, pues a veces, bastante contraria a lo que es realmente el diálogo. La escucha es necesaria para dialogar. En la escucha nos revelamos como personas. En la escucha decimos quiénes somos. Pero si tú estás a la defensiva y tú siempre crees que yo estoy equivocado, entonces al final resulta que nunca nos entenderemos. Y lo importante del diálogo es que está hecho para el entendimiento, para que unos y otros se comprendan. En la palabra existía el verbo y la palabra era Dios. Y es importante que esa palabra, diálogo, la palabra de dos, no la palabra de uno, sino la palabra de dos, es la que se manifiesta siempre cuando dos personas se encuentran. Y es importante, pues, que elevemos, haciendo un estudio riguroso sobre la palabra diálogo como se hace de la historia. Hacerlo de manera rigurosa. Ahí lo tenéis en el libro, no me voy a extender en ello, porque lo que quiero expresar fundamentalmente es que ahí está concentrado no solo la vida que vivimos, la experiencia que tenemos con la gente, sino también la experiencia que tenemos de Dios. Y aunque me ha costado en esa vida creer en Dios, al final he creído en Él, he hecho caso de su palabra y al final me he dejado llevar y me he puesto en sus manos, a pesar de las circunstancias. Y es que en ese sentido, cuando hablamos con Dios, Dios siempre nos remite a nosotros mismos. Cuando hablamos al otro, el otro siempre nos remite a nosotros mismos. Y es importante que esa palabra que viene de Dios, la comprendamos como lo comprendió Pablo VI. Dios nos invita a un diálogo eterno de amor. Es un requerimiento interno de amor. Y en ese requerimiento interno de Dios, en esa llamada que Dios nos hace para amarnos, nosotros podemos contestar libremente o rechazarlo libremente. Dios no obliga a nadie. El amor no se puede imponer con violencia. En el diálogo tenemos fundamentalmente que definirlo desde
la confianza, porque es un encuentro, y en el encuentro se despierta la confianza. Por otra parte, en la confianza tiene que haber afabilidad. No podemos estar, pues, de manera eterna enfadados. Yo recuerdo la primera vez que llegué aquí a Valladolid, me tuve que encargar, por circunstancias ajenas a mi voluntad, de la Escuela de la Experiencia. Y me acuerdo que en una de las presentaciones del curso conté un chiste y nadie se rió. Me sentí avergonzado, no solo por contar el chiste, sino porque además no sabía cómo sacarle una sonrisa a nadie. Ya ha cambiado un poquito. Ya comprendí que había algunos temperamentos que son así de temperamento. Pero bien, dentro de lo que hablamos del diálogo que crea confianza, que crea encuentro, que debe ser amable, también ha de estar desarmado. No puedo ir al encuentro con una persona y con Dios con todas las armas para hacer la guerra. Dice San Pablo VI que la paz se construye, ya me lo habéis escuchado constantemente cada vez que lo nombro. La paz primero tiene que estar en los ánimos antes para que luego esté en los acontecimientos. Es decir, primero hemos de estar en paz para luego poder hablar con el otro y para no hacer la guerra al otro. Y para poder ir desarmados hemos de saber no solo quiénes somos, qué queremos ser, hacia dónde queremos caminar, cuál es nuestro norte, sino que además saber que Dios está con nosotros, que espera nuestra respuesta de amor, que espera nuestra respuesta libre, con buen asentimiento, positivamente, espera nuestra respuesta de amor. Y esos modos de diálogo, o esa caracterización del diálogo que habla Pablo VI, es también saber esperar a la hora oportuna. Pablo VI hablaba de la maduración de los tiempos, porque a lo mejor no estoy en una situación de dialogar, a lo mejor he pasado por una ruptura sentimental o una tragedia emocional en el que no estoy dispuesto a hablar. Y en ese sentido no podemos obligar. Y hemos de tener cierta delicadeza a la hora de saber brindar la palabra al otro, porque cuando hablamos de Dios solo estamos brindando la palabra al otro. Y en ese sentido, cuando contemplamos los salmos, por ejemplo, escúchame, Señor, ten piedad, respóndeme. O el Salmo 61, solo en Dios descansa mi alma. Ese salmo lo elegí yo para mis 25 años de sacerdocio y fue después de una operación. En la que casi, pues, me resultó difícil salir. Perdón. En ese sentido, pues bueno, en mis diálogos interiores, a pesar de las dificultades,
siempre me he acogido a Dios con mis dificultades. A veces ha habido momentos de mucha aridez y que no comprendía lo que estaba pasando. Pero en ese sentido hay una muestra en la que Dios siempre se manifiesta diciéndote que no estás solo. Y en ese sentido se puede encontrar en esta vida ciertos rastros y rostros de Dios. Yo en estos 8 años de enfermedad siempre he dicho que Dios no me ha quitado nada, que esa enfermedad no me ha quitado nada. En realidad yo no he estado enfermo. He estado 8 años luchando, pero no he tenido dolores, no he tenido nada más que efectos secundarios leves. Y Dios me he sentido que me ha cuidado. Ahora estoy más frágil y estoy viendo situaciones en las que quizás me tenga que plantear despedirme. Pero existe un diálogo interior en el que yo me coloco ante la vida y ante Dios. Y ese diálogo interior también puede estar presente con los otros. Y ese diálogo interior también está presente con Dios. Y es necesario, pues, encontrar, pues, fundamentos para ese diálogo. Fundamentos en la Iglesia. Fíjense, la Iglesia en el Concilio Vaticano II hablaba de diálogo y decía que era un deber en la Divini Agentum, creo que se llama, sobre las misiones, que era un deber de todos los sacerdotes y presbíteros y obispos aprender a dialogar, prepararse para los diálogos en este mundo, prepararse para ofrecer a Dios, no para ideologizar, no para estar siempre hablando de política en contra de los que son más rojos o más negros. Estamos preparándonos para llevar a Dios al mundo en diálogo con Dios, en diálogo con los demás, en diálogo con los no cristianos, en diálogos con los no creyentes, en diálogos ecuménicos, en diálogos interreligiosos, preparándonos siempre para el diálogo. Como nos atacan, nosotros nos defendemos, es obvio. A nadie le gusta que nos ataquen. Pero no podemos responder de la misma manera. Por eso, cuando Pablo VI habla de que existe guerra, el diálogo guarda silencio. Porque cuando hay injusticia y atropello de los derechos humanos, entonces el diálogo calla. Porque no respeta la dignidad del hombre. Y todo lo que significa dignidad ha de estar presente también en nuestra oferta de salvación, en la oferta de salvación que hace Dios, que hace a través de nosotros como predicadores, como creyentes, como testigos de su palabra. Y en ese sentido he escrito este trabajo de investigación. El título de la tesis doctoral era El diálogo en Pablo VI, una herencia teológica y su correlación evangelizadora. Es decir, el diálogo y la evangelización están íntimamente correlacionados. Si no sabemos hablar de Dios, si no sabemos hablar con el otro, no podemos evangelizar. Y nuestra evangelización será en vano. Yo soy como un buey mudo, un buey
que apenas habla, pero a veces se fija en cosas. Y en ese fijarse en cosas, pues me da por escribir, me da por cantar, me da por hacer muchas cosas. Y en ese sentido no voy a cantar ni voy a escribir aquí ahora, pero sí animaros a que leer esta parte de la tesis doctoral. La tesis doctoral tenía 3 partes. La parte era la historia de Pablo VI, pionero del diálogo en la Iglesia. La segunda parte era el diálogo en el siglo XXI, partiendo de la pregunta: ¿es posible dialogar en el siglo XXI con la sociedad? Que habla de la indiferencia, del relativismo, de la posverdad. ¿Es posible dialogar con la persona que aparentemente todo le resulta indiferente? ¿Qué hay detrás de esa indiferencia? ¿Y qué viene después? Porque es importante preguntárselo. ¿Qué viene después de la indiferencia? Porque si antes vino la muerte de Dios, con esa manera de expresar que Dios ha muerto que tenía Nietzsche, y todo lo que se veía porque Dios no era necesario, porque la razón lo era todo. Después de que esa expresión de los científicos, de los filósofos, ha quedado ya en la mente de la sociedad, pues la pregunta del sentido, la pregunta de Dios, la pregunta sobre la vida, ya no tiene cabida, ya es indiferente. Detrás del indiferente, ¿qué hay? ¿Y qué podemos ofrecer? Diálogo seguro, pero resultaría muy difícil dialogar con una persona que nos niega. Si decía al principio que dialogar con el otro es revelar quiénes somos, pues si alguien nos niega lo que somos, resultará casi imposible dialogar con ella. Primero, necesito que tú afirmes que yo existo. Hay un poema de Ana Belén que termino leyendo, que lo leí en la última. Se titula Peces de Ciudad, la canción de Peces de Ciudad, que dice así: espere que la hoja se pegó. Sé que existo si me nombras tú. Sé que alumbro si me das tu luz. Que si esperas, llegaré puntual. Si no llegas, yo te espero igual. Que por tu piel me pongo a caminar, en cada despertar. Que si pides doy, si me llamas voy. Trenzas mi voluntad. Y eso lo hace cualquier persona con nosotros. Pero también lo hace Dios. Sé que existo si me nombras tú. Y nosotros nombramos a Dios desde la fe, desde la búsqueda, desde ese querer amar a los otros y desde ese dialogar con los otros de parte de Dios. Muchas gracias y perdón si he repetido mucho.
Ahora lo que prometí. Además no te has dormido. Y no me he dormido. Pero tampoco. Bueno, pues ahí está el libro. Yo creo que lo interesante es ahondar en él y leerlo, y yo creo que ciertamente no perderemos el tiempo metiéndonos en un tema como este, que es tan necesario para la vida. Porque si el diálogo no está presente en nuestra vida, difícilmente vamos a humanizarnos. Nos humanizamos en la medida en que somos capaces de entrar unos en la vida del otro desde ese diálogo precisamente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y sigamos dialogando.